Gobierno, doctora Romo, muy buenos días. Usted está en la hora clave de la W. Muy buenos días a ustedes, Juan Fernando Yamil, qué gusto Le estar aquí. tienen corriendo. Vengo corriendo de un compromiso a otro y ando un poco resfriada, congestionada, así que hasta una media cuadra de carrera ya me hace respirar. Pero mucho gusto estar aquí, permítanme desearles feliz año, todavía estamos Muchas felicidades, en los primeros días de este año, desearles un feliz año a ustedes, a los amigos que escuchan su programa, y me alegra mucho estar aquí a propósito del gabinete que, como ustedes saben, tendremos en la ciudad de Paute en estos 2 días. Efectivamente. Doctora Romo, normalmente los periodistas solemos manejar nuestras propias preguntas y eso es lo que hacemos, pero también en este programa, en este espacio de periodismo, damos mucha voz a la gente, razón por la cual hemos emitido la alerta de que usted nos iba a acompañar y hemos recibido una cantidad importante de preguntas, las cuales aleatoriamente y diciendo quién las ha hecho, le haremos llegar para que pueda usted de manera directa interactuar y poder responder de esa manera también a nuestros amigos oyentes. Yamil, las preguntas que se han podido concretar están ya también en el texto y las mismas preguntas sí. Incluso están aquí me han dejado una copiecita, encantada, copia, claro que sí. Sí. Habíamos mencionado que vamos a dar lectura a las preguntas aleatoriamente, no voy a dar lectura tal cual como están enumeradas en este documento que usted también tiene en sus manos, sino que más bien voy a escoger una para que podamos iniciar esta conversación en esta mañana y usted pueda responder tanto a las consultas de los ciudadanos y también podamos despejar también los temas coyunturales que han hecho noticia en el 2019 y que por supuesto en algunos casos también es importante traerlos a colación. Por ejemplo, lo que manifiesta Elizabeth Palacios, que es la pregunta número 14, nos dice ¿cuánto del presupuesto general del Estado se ha invertido en armamento para que la policía utilice para reprimir al pueblo? Es lo que se manifiesta a través de esta pregunta y con eso iniciamos. Sí, no sé si en la pregunta tiene algún periodo en especial o algún tipo de dato, porque el presupuesto general del Estado es en este momento aproximadamente 30,000 millones de dólares, y si usted me pregunta, pues, ¿cuál será el armamento al que se refiere la señora Palacios para reprimir al pueblo? Porque la Policía Nacional hace un trabajo de seguridad muy importante, que tiene que ver por un lado con el mantenimiento del orden público, pero la mayor parte de su trabajo es sobre todo combatir al delito. Entonces, lo que se gasta en un chaleco antibalas no es armamento para reprimir al pueblo, no es. Si lo que se refiere probablemente es a temas de material CS, debe ser un porcentaje muy chiquito, y ahorita le hago una regla de 3, ¿qué será? Si es que el presupuesto es 30,000 millones y se invierte en 3 millones, sáqueme usted los ceros. Bueno, somos malos para las matemáticas también nosotros. No nos sume, nomás no tengo la calculadora en la mano. Pero deberían ser como unos 5 o 6 ceros delante y luego el 1%, menos Claro. 0,00000. Yo creo que es una pregunta más bien destinada, ¿no es cierto?, a decir, se está reprimiendo al pueblo. No es verdad que tengamos una política represiva, no es verdad que tengamos una cantidad de personas perseguidas, eso no es cierto, no lo hace este gobierno. El presidente Moreno no ha enjuiciado ni ha demandado a nadie, ni por terrorismo ni por sabotaje en 3 años de gobierno. El presidente Moreno ha concedido varios indultos a personas que del gobierno anterior estaban procesadas por sabotaje y terrorismo, pero lo que el Estado tiene que hacer naturalmente, y hace parte de su trabajo, es evitar que un conflicto violento, por ejemplo, termine con heridos, con muertos, con destrucción de bienes públicos, de privados. Entonces, lamentablemente, cuando una manifestación se convierte en una manifestación violenta, una de las tareas que tiene que hacer el Estado es contener esa violencia. Pero como yo he dicho siempre de ejemplo, no tenemos un caso de que la policía le haya ido a buscar a un grupo. No tenemos un caso de que la policía le haya ido a reprimir a un grupo social, a sacarle de su casa, a evitar que se reúna. De ninguna manera. No tenemos un caso de alguien preso por hacer un monigote. No tenemos el caso de alguien preso por hacerle una señal de cualquier naturaleza a un funcionario. Ustedes no han oído y no nos van a oír nunca hablar de la majestad del poder. Es un gobierno tolerante, es un gobierno democrático, abierto a recibir las críticas y que nunca responde con violencia. Cumple su tarea, por supuesto, y si es que la policía tiene que mantener el orden público, lo hace y lo va a hacer. La pregunta asignada con el número 3 corresponde a la de Antonio Torres, que dice: ¿qué se necesita para conseguir más apoyo a favor de la seguridad como lo logró Cintia Viteri? Precisamente para Guayaquil, ¿se necesita bravatas? Estaba textualmente así escrito, o palancas.
Es una buena pregunta. Buenos días, Antonio. Ninguna de las dos cosas funcionan. Ni la bravata ni las palancas son los mecanismos por los que se construye política pública. Permítame comentarle que el municipio de Guayaquil, con su tasa de seguridad el año pasado, se comprometió con nosotros. Nos sentamos a trabajar y se comprometió con nosotros a destinar una parte importante de su presupuesto para mejorar el sistema de videovigilancia y para comprar herramientas para la policía. ¿Qué herramientas? Camionetas para que puedan funcionar como patrulleros. Este es un dato importante, porque la diferencia de tener patrulleros autos y de tener patrulleros camionetas es a dónde puede ir la policía. Y tenemos una policía que está muy pensada para el centro de la ciudad, para las calles asfaltadas de la ciudad. Por eso estamos ahora haciendo un esfuerzo para que nuestros patrulleros sean camionetas para ir a diferentes lugares en donde no necesariamente las calles están perfectas. Entonces, con la alcaldesa Viteri nos pusimos de acuerdo y en lo que quedamos es el esfuerzo que haga el municipio, el gobierno también lo va a hacer. No lo hemos hecho solo con la alcaldesa Viteri, lo estamos haciendo también con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, lo estamos haciendo también con el alcalde de Quevedo en los próximos días, el alcalde Salcedo, lo estamos haciendo con algunos alcaldes en la provincia de Loja, lo estamos haciendo seguramente con Raúl Delgado, hoy mismo firmaremos en Paute, pero la disposición del municipio siempre es importante. No sé si se aprobó ya el presupuesto de la ciudad de Cuenca para seguridad, pero hasta lo último que conocí, lo que querían hacer era una encuesta de victimización y unas estadísticas de violencia. Entonces, también la pregunta es, y por eso respondo, ¿qué se necesita? La decisión del municipio. La decisión del gobierno está aquí. Pero si el municipio de Cuenca quiere emprender un proyecto conjunto, nosotros estamos abiertos. Si el municipio de Cuenca lo que quiere es destinar eso a hacer una encuesta o hacer un estudio, pues tiene tal vez otro enfoque que el que hemos aplicado en el municipio de Guayaquil. Con el número 17 se dice por qué Ecuador no logra obtener alertas de la Interpol contra los prófugos de Correa, es lo que se manifiesta en esta pregunta. Señor Terreros, yo comparto su preocupación y su molestia y permítame comentarle cómo funciona este tema. Las alertas de Interpol las pide dependiendo del color de la alerta. Hay unas alertas que puede pedir directamente la policía. Cuando tenemos, por ejemplo, un caso de alguien que huye de la justicia. Les pongo un ejemplo. Hace 2 días, 3 días en Colombia, en la zona fronteriza del Ecuador, 4 personas se fugaron de una cárcel matando a un policía, hiriendo a otro. Entonces, inmediatamente la policía de Colombia pone una alerta naranja. Claro. Con la alerta naranja, que es entre policías, la policía del Ecuador empieza la búsqueda. Recapturamos a 2 inmediatamente y los entregamos a Colombia. Luego hay alertas que no pone la policía, sino la justicia. Cuando no se trata de una búsqueda o de una persecución, sino de un proceso judicial, las cortes le piden a la Interpol y le dicen, estamos buscando a esta persona. Las alertas pueden ser búsqueda para notificarle, o pueden ser búsqueda y captura, o pueden ser búsqueda, captura y entréguenos. El expresidente Correa y muchos prófugos de su gobierno tienen ese tipo de alertas. Interpol es una organización internacional de policías que tiene algo que se llama un fichero. En ese fichero Interpol le dice, el fulano tiene una alerta naranja, Mengano tiene una alerta roja. ¿Qué pasa con eso? Cuando ya se pide una alerta, Correa ha tenido varias veces alerta roja, sus abogados, unos abogados muy costosos que él paga en Francia, inmediatamente apelan. ¿En dónde se apela esto? En Lyon, Francia, se apela y los abogados apelan y los abogados hacen que se saque del fichero. Y otra vez las cortes ecuatorianas vuelven a pedir que le pongan, le vuelven a poner, otra vez los abogados apelan y lo sacan del fichero. Y pasa algo muy grave, y yo lo pude conversar porque asistí a la última Asamblea Mundial de Interpol y tuve una reunión con el presidente de Interpol en donde yo le dije la molestia que tenía el Estado ecuatoriano, no solo por este caso, sino porque todo el que tiene los recursos suficientes para pagarse un abogado, esa es nuestra experiencia como Ecuador, todo el que el abogado apela en Lyon, gana. Y le sacan del fichero. Entonces, realmente es muy grave porque hay grupos de abogados que están dedicados a esta tarea y el que no necesariamente el inocente o el culpable, sino que el que puede llegar con un abogado a apelar en Lyon frente al Interpol, resulta eliminado del fichero. Entonces, así funciona la Interpol. Nosotros seguiremos insistiendo, seguiremos apoyando en lo que sea necesario a la justicia para que no haya impunidad, pero claro que esto constituye una preocupación. De todas maneras, me gustaría decir algo, más allá de las alertas de Interpol. En el momento en el que existe una sentencia contra una persona, ya entre países hay una obligación de entregar
a una persona sentenciada o a una persona procesada. Entonces, también hay otras vías que ojalá la justicia ecuatoriana pueda usarlas todas para que podamos evitar los grandes casos de impunidad. La pregunta número 23 de Margarita Cordero dice: ¿dónde quedó la brillante académica defensora de los derechos humanos y constitucionalista de primera? Es lo que nos supo indicar el día de ayer. Le agradezco a Margarita que me dice brillante académica, aunque sea en pasado, ¿no es cierto? Pero permítame hacer un comentario, Margarita. Yo lo decía hace algunos días que me preguntaban sobre los duros momentos que me ha tocado encargarme como ministra de Gobierno. Yo les decía, porque una periodista me preguntaba, ¿qué pasa con algunas amigas, amigos suyos que cuestionan desde la academia decisiones del gobierno? Yo les decía, están en todo su derecho y ese es su papel. Porque el papel que cumple alguien como académico, como activista, siempre es cuestionar, es decir, explíquenme qué están haciendo, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y probablemente muchas de esas críticas nos llaman a la reflexión o nos permiten explicar lo que estamos haciendo. Pero es diferente estar en la academia y es diferente estar a cargo de la seguridad del país y estar al mando de 50,000 policías. Entonces, mi responsabilidad es distinta. No dejo de tener una mirada autocrítica de lo que está pasando. No dejo de aplicar las cosas en las que creo todos los días en mi trabajo. Por supuesto que creo en eso. Y en algún momento yo lo comentaba con colegas que también son abogados, constitucionalistas. Una de las cosas que define un Estado de Derecho o el Estado mismo es que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, un Estado para existir, una de las primeras cosas que tiene un Estado para existir es un ejército y una policía. Esa es la verdad. Y una policía y un ejército, y cómo se utilizan esas fuerzas, define un Estado. Entonces, estar a cargo de un ministerio de gobierno no es ajeno a ser constitucionalista o a defender el Estado de Derecho. Yo creo que está directamente conectado, pero por supuesto hay algunos lugares que son más agradables y hay algunos temas más fáciles o de otra naturaleza y que son más simpáticos hasta de comentar. Yo bromeo con mis colegas de gabinete, con el ministro de Turismo, con el ministro de Cultura, con la ministra de Turismo, y les digo, qué lindos los temas que a ustedes les toca hablar. Porque están hablando de desarrollo, de centros turísticos, de orquestas juveniles, de baja de impuestos para los instrumentos musicales. La ministra de Deportes está hablando de las canchas, el ministro de la Producción está hablando de que estamos exportando uvillas, de que hemos abierto unos mercados. Pero esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad tiene que ver con la seguridad, con los asaltos, con las muertes, con la violencia, con el equipamiento policial. Pero no hay un Estado que pueda sobrevivir sin una policía. Entonces, esa es la tarea que a cada uno le ha tocado. Yo estoy consciente que la mía no es la más sencilla, pero creo que es muy necesaria y que después de unos años en donde la policía se usó muy mal, porque la policía se usó también para cosas que no debía usarse, era clave que recuperemos una policía profesional, formada, democrática, como la que yo estoy segura que tenemos. La pregunta número 1 de Juan Quilambaqui nos dice: ¿qué se hace para depurar de la Policía Nacional a los malos elementos? Hay que recordar que, por ejemplo, en el mes de diciembre tuvimos un caso representativo en la provincia de La Suay, específicamente en el Cantón Cuenca, cuando 2 policías de la PJ estaban vinculados en un asesinato, y esto lógicamente generó una gran cantidad de repercusiones de opinión pública acá en este cantón. Por supuesto, y nosotros seguimos de cerca ese caso. La policía misma lo investigó. La policía trabajó la investigación porque teníamos esas preocupaciones, la policía operó y la policía detuvo a los sospechosos. Y hoy la policía está pendiente de que sean sentenciados. Permítame entrar desde lo general de la pregunta. ¿Qué se hace para depurar? La policía tiene un mecanismo que se llama la Inspectoría General. La Inspectoría General de la Policía lleva adelante los procesos sancionatorios administrativos. En esos procesos hay diferentes tipos de sanción, desde más leves hasta más graves. La más grave es la destitución. El año pasado hemos destituido a 221 miembros de la Policía Nacional, desde un general hasta los cargos, hasta los rangos más bajos, pero desde un general, coronel, teniente coronel, nadie está por encima de la ley. ¿Cuáles son las principales faltas? Perdón que le interrumpa. La ley habla de faltas de procedimiento, de ocultación de documentos. Hay probablemente, según la gravedad, unas 30 o 40 causas. Pero tenemos un problema, y que yo he criticado varias veces, pero además propusimos ya una reforma a la ley. Cuando hay policías que son sospechosos de cometer un delito, tenemos que esperar a que la justicia los sentencie. Y si la justicia no lo sentencia, no podemos hacer nada.
Permítame ponerle el caso de policías en Santo Domingo de los Áchilas. Tal vez ustedes lo recuerdan. 2 policías en Santo Domingo de los Áchilas estuvieron involucrados en un intento de secuestro a una familia en una hacienda. Esta familia ve llegar un grupo de personas armadas, hace una llamada de emergencia, llega la policía, evita el secuestro, detiene a todos los involucrados y 2 de los detenidos eran policías que trabajaban en otra provincia y que en sus días francos, entre comillas, estaban participando en esta banda. ¿Sabe qué dijo el juez de Santo Domingo? Que como tienen arraigo porque son policías y se tenían que presentar a trabajar al otro día, no les daba prisión preventiva. Entonces, al otro día, los 2 señores policías fueron a sus oficinas de policías y nosotros no podíamos hacer nada porque ellos decían, no hemos cometido una falta con uniforme, sino el día que estamos francos. Hoy día la ley no permite que sancionemos las faltas que se cometen. Administrativamente tampoco. No, administrativamente no permite que sancionemos las faltas que se cometen los días de Franco. Entonces el día de Franco va y secuestra y al otro día viene y se presenta. Nosotros casi ya pedimos una reforma desdoblándole a la persona. Imagínese usted lo grave que es. Nosotros ya pedimos una reforma a la ley, porque los policías deben tener un comportamiento por encima del que nos pueden pedir a cualquier ciudadano. El policía tiene que ser más cuidadoso en lo que hace, en lo que dice, en cómo se comporta, más todavía si es que se involucra en actividades que estén fuera de la ley. Esa ha sido nuestra línea, así lo hemos hecho. Policías que actúan al margen de la ley, hemos sido lo más duros, 0 tolerancia a los temas de corrupción, a los temas de delito, a actuaciones al margen de la ley. Pero policías que hacen todo su trabajo y que hacen bien su trabajo, todo nuestro apoyo. Tenemos abogados, estamos haciendo una nueva contratación de médicos, de psicólogos, porque creo que hay que poner también las 2 cosas. Lamentablemente, muchas veces una noticia de un policía que comete un delito, claro, es tan grave que se convierte en la noticia, pero ese mismo día tenemos cientos de policías, miles de policías con actuaciones heroicas, sacrificadas, capturando droga, delitos, delincuentes, evitando, pero la que se convierte en noticia lamentablemente es la mala. Entonces yo siempre trato de equilibrar un poco para que tengamos el panorama completo. César Tacuri, la pregunta número 19, hacía la consulta. ¿Por qué no hubo protección policial en la Contraloría durante las protestas de octubre? Hubo 3 incendios, 1 por día, es decir, en otras palabras, pese a que ya hubo el primer evento, no hubo la suficiente protección para evitar los 2 otros eventos. Sí, le agradezco la pregunta y en realidad el nivel de violencia y la cantidad de incidentes que tuvimos fue tantos que la policía no pudo atenderlos todos. Hubo un día, el 12 de octubre, que fue el más violento, que llegamos a tener 250 incidentes simultáneos. Entonces, de nuevo, la policía no podía desdoblarse y en la zona de la Contraloría y de la Asamblea teníamos no sé si decirlo un problema, pero una característica. La primera quema de la Contraloría, según toda la información que tenemos, fue para desaparecer evidencia de temas de corrupción. La quema, el incendio, los explosivos, la gasolina, se instalan en el piso 5, en el Departamento de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Entonces, aparentemente, este primer incendio era pensado en eso, ¿no? En lo que implica la Contraloría, en lo que representa y en la información que tiene. Y luego, esto nunca lo habíamos visto, nunca habíamos visto que alguien queme la Contraloría, nunca habíamos visto que alguien intente quemarlo de Teleamazonas, o sea, habían cosas que un ataque a un cuartel militar, la Balbina. Tuvimos un ataque a un rastrillo militar y no son sitios que habitualmente resguardamos, no podríamos resguardarlos todos al mismo tiempo. Pero la Asamblea Nacional era un objetivo estratégico para el sector. No tiene todo la misma explicación, no todo el mundo estaba en la misma línea, pero había un grupo de personas que estaba enfocado en un golpe de Estado. Y para ese grupo de personas la Asamblea Nacional era estratégica, según documentos que se han descubierto luego, en donde decían: instalados en la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo, se declara el Poder Constituyente, se derroca al gobierno y se convocan elecciones y se archivan todos los procesos penales de persecución en el país. Eso decía el documento que ya se les ha encontrado. Entonces, los otros incendios eran como unos distractores para tomarse la Asamblea. Tuvimos que hacer lo que la policía alcanzó a hacer,
pero con 250 eventos simultáneos fue muy difícil que atendamos todas las emergencias. Y permítame, a propósito de la pregunta, decir algo, pero este es el conflicto que tenemos, ¿no? Algunas personas dicen, la policía hizo demasiado, no tenía que responder así, no tenía que enfrentar los ataques. Y otras personas dicen, no hizo lo suficiente, tenía que haberles parado de una manera más dura, tenía que haber cubierto más lugares, tenía que haber sido más agresiva. Eso es parte del debate, pero hoy estamos debatiendo eso en democracia, en un país que está aquí, que sigue funcionando, que sigue con una radio que puede criticar o que puede apoyar, con políticos de diferentes tendencias, con los involucrados que se defienden ante la Administración de Justicia, que actúa independiente, porque no todo lo que hacen los jueces le gusta al gobierno, pero hoy podemos tener este debate en democracia porque la crisis se logró solventar, y creo que se logró solventar por un manejo equilibrado, la fuerza hasta donde tenía que usarse, la prudencia hasta donde tenía que aplicarse. Volvemos al ámbito local, damos lectura a lo que nos manifiesta Fausto Cedillo. Él indica qué apoyo le está dando el gobierno al alcalde Pedro Palacios para mejorar la situación de la inseguridad en Cuenca, más bien qué tipo de articulaciones se están dando con las diferentes instituciones para mejorar la seguridad en el cantón. Sí, tenemos un comité provincial de seguridad, un comité cantonal de seguridad, y hemos intentado también trabajar con la alcaldía más de cerca. No tenemos muchas respuestas, no tenemos respuestas muy favorables, esa es la verdad. Algunos concejales también han empezado a buscar apoyo porque están interesados, porque querían debatir el tema del presupuesto, nuevas iniciativas. Yo misma hablé con el alcalde de Cuenca hace algunos meses para pedirle que expropiemos un local aquí en Cuenca. El gobierno está listo con los recursos para construir un cuartel para la Policía Nacional. Así es, tenemos una idea, tenemos un proyecto, tenemos una iniciativa. Yo hablé con el alcalde para que el municipio pueda proceder a esa expropiación. El gobierno haría todo el resto de la inversión. Lamentablemente no tenemos todavía una respuesta. De todas maneras, eso no significa pues que no vamos a seguir desarrollando el trabajo que nos corresponde desde el punto de vista de policía y seguridad, pero siempre lo ideal es que tengamos la colaboración de todas las instituciones y que tengamos un plan compartido para concentrar los esfuerzos en lugar de dividirlos. Pero hay una buena relación entre el gobierno nacional y el alcalde de Cuenca, tomando en consideración lo que había manifestado Iván Granda en semanas atrás, y había manifestado y había sido claro en decir que en Cuenca no hay alcalde. Sí, tenemos varias preocupaciones sobre el tema de la alcaldía, sobre las dificultades que tenemos para la interlocución, sobre proyectos que se plantean y no se concretan. Sí tenemos algunos problemas, siempre una relación respetuosa, como con todas las autoridades, pero hay muchos proyectos que no se han podido concretar con el alcalde. Vamos a seguir intentando, porque nuestro deber es servirle a Cuenca, ¿no? Más allá de quién sea el alcalde, de quién sea la autoridad en cada uno de los cantones del país, nuestro deber es servirle a la ciudadanía. Pero sí hay muchos proyectos que se han planteado y que no avanzan, que no vemos ahí la misma velocidad. Seguiremos trabajando. Conocemos de los diferentes compromisos que estará cumpliendo en la ciudad de Cuenca la ministra, por lo cual vamos a ir cerrando esta entrevista. Estas preguntas fueron recolectadas en un tiempo determinado y corto porque obviamente eran abundantes, así que tuvimos que hacerlo de esa manera. Hemos dado a conocer algunas de ellas. Lamento que el tiempo no pueda darse como para leerlas y hacerle llegar a la ministra todas. Sin embargo, una copia está sobre el escritorio. Si usted desea, puede llevársela para estar en conocimiento en parte de las dudas que el pueblo cuencano nos ha sabido manifestar. Únicamente ya al cierre, conversando con la ministra, la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, un tema que nos ha llegado en este momento y creo que sí debe tratarse, aunque incluso con el señor gobernador días atrás lo habíamos manifestado. Y leo textualmente el mensaje, nos dicen: buenos días amigos de W Radio, dicen que mañana nuevamente va a darse el paro. ¿Por qué por parte de los medios de comunicación no se toca este tema? ¿Por qué desde el gobierno no se dice nada? No sé si gusta responder este último mensaje y con esto vamos cerrando. Con mucho gusto. Al ciudadano que hace esta pregunta, decirle que no está previsto que mañana tengamos un escenario de violencia o de interrupción de vías o de alguna manera un escenario parecido a octubre. Creo que algo muy grave que pasó en el país, además de todas las consecuencias
que tenemos después de lo de octubre, consecuencias humanas, consecuencias económicas, consecuencias de personas quebradas, es también cómo se ha afectado tanto la confianza, cómo hay muchos sectores que quedan con miedo de viajar, porque ese día dijeron que iban a cerrar la vía, miedo de invertir, porque no sabemos si es que van a volver a destruir un lugar, miedo de muchas cosas y esta desconfianza entre nosotros. Ojalá se pueda reconstruir, el gobierno tiene toda la voluntad para hacerlo, para la reconciliación, para la reconstrucción de la confianza de cada una de las personas. Pero lamentablemente también hay sectores que están siempre como con esta amenaza, aprovechando el miedo y decir, si hace tal cosa, paro, si hace tal cosa, le cierro la vía, porque nadie quiere que se repita. De amenaza. A punto de amenaza tampoco va a funcionar un país, tampoco el gobierno está dispuesto a un escenario así, y más allá del gobierno, creo que hoy ningún ciudadano quiere un escenario de esa naturaleza. Me parece que el gran mensaje de octubre, la gran lección de octubre, es que la violencia nunca es el camino. No es el camino para manifestar un desacuerdo, llegar a unos niveles de violencia como los que vimos. No está previsto que suceda. Quisiera decirle al señor que en términos generales el día de mañana será un día tranquilo y esperamos que jamás se vuelvan a repetir sucesos como los que vivimos. No queremos cerrar esta entrevista sin antes tratar un tema rápidamente que es positivo para la provincia porque resulta ser un ejemplo. Seguramente usted conoce del caso del niño Eric Joel Shaggy, de 10 años de edad, que salvó a otros niños en semanas atrás en un accidente de tránsito. Se ha anunciado desde la Policía Nacional que se va a hacer un reconocimiento y él va a ser coronel por un día. ¿Se ha pensado tal vez desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Gobierno, darle un reconocimiento aún mayor a este niño a nivel nacional para que pueda resultar también un ejemplo no solo en Cuenca, sino en el país? Es un ejemplo para el país. Eric Joel es un ejemplo para el país. Claro que conozco el caso. La policía le hará un reconocimiento que más bien es un reconocimiento simbólico, pero sí, la gobernación está haciendo un análisis de qué otras formas podemos apoyar y reconocer el acto heroico de este niño de salvar a sus amigos, de salvar a sus compañeros, arriesgando su propia vida. ¿Por qué le va a hacer un homenaje a la policía? Cuando los policías se gradúan, parte de su juramento, juran respetar la ley, juran hacer respetar la ley, juran respetar la Constitución, defender al país, y en el juramento terminan diciendo, ofrendando la vida de ser necesario. Por eso para la policía esta idea de que alguien pueda sacrificar su vida le convierte un poquito en policía. El homenaje que le van a hacer tiene que ver con eso y este reconocimiento simbólico. Lo hacemos con algunos niños y con ciertas personas jóvenes, niños, niñas, que tienen en su imaginario esta admiración. Entonces, la policía lo va a hacer. Pero más allá de eso, la gobernación está analizando la situación de su familia, su situación educativa, cómo vive y qué podría necesitar su padre, su madre, sus hermanos, para que el gobierno pueda preocuparse, apoyar y reconocer así, premiar lo que es un ciudadano ejemplar. A pesar de su corta edad, nos ha dado un gran ejemplo de sacrificio por los demás y ese en verdad tiene que convertirse en un ejemplo nacional. Espero que pronto ya ustedes puedan ver todo lo que el gobierno está pensando para apoyar a Eric y a su familia. Doctora Romo, muchísimas gracias y muy buenos días. A ustedes buenos días y que estén bien. Mil gracias por la invitación. Esta ha sido la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno en la hora clave de la W. También nos despedimos. Les agradecemos su gentil sintonía. Nos reencontramos al mediodía. La cobertura más trascendental de la información la escuchó en La Hora